Según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. En el programa Sin Distancias de hoy iniciamos una serie de espacios dedicados a los refugiados. Derechos, garantías, acogida, obligaciones de los Estados son algunos de los temas que abordaremos en esta serie. Una propuesta de la profesora de Derecho Civil de la UNED, Teresa Bendito Cañizares, que cuenta con la colaboración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR Madrid. ¿Quiénes son las personas refugiadas? Educación, la clave de su integración. Hay que llegar primero a España y refugio por razón de género son los títulos de los temas que les ofreceremos en este tiempo de la UNED en Radio 3 y que hoy iniciamos con quiénes son las personas refugiadas, cómo es su acogida. Damos la bienvenida al programa a la profesora Teresa Bendito Cañizares, miembro en Power de la Asociación Europea de Enseñanza a Distancia, EADTU, una institución online abierta y flexible de educación universitaria. A Cristina Sirur, periodista y coordinadora del área de incidencia política y participación social y de comunicación de CEAR Madrid. También de CEAR es Ana Soriano, que su campo de acción es la educación para el desarrollo y sensibilización, y Pilar Muñoz, directora de formación y proyectos de la Fundación UNED, vicepresidenta de la Red Española de Fundaciones Universidad e Empresa y creadora y directora del programa Hermes. Bienvenidas a este tiempo de radio de la UNED en Radio 3. Muchas gracias. Gracias, Charo. Antes de dar la palabra a la profesora Bendito, una pregunta básica para información de nuestros oyentes. ¿Qué es CEAR? ¿Qué es CEAR? Bueno, muchísimas gracias por dar estos espacios para que podamos explicar pues, qué está pasando con las personas refugiadas. A ti, Cristina. Bueno, CEAR es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, como sus siglas indican, y es una entidad independiente, sin ánimo de lucro, constituida en asamblea. Se fundó hace ya cerca de 40 años, son 38 este año se van a cumplir. Y bueno, su misión principal es defender los derechos humanos de todas las personas refugiadas, apátridas e inmigrantes, principalmente el derecho de protección internacional, que ahondaremos un poquito más en él más adelante. CEAR, así sin extendernos mucho porque tampoco es el momento, pero bueno, sí destacar su carácter independiente y plural. Su método de trabajo sobre todo se basa en la defensa de los derechos humanos de estas personas, pero también en que se empoderen de su situación y poco a poco se vayan haciendo más independientes en todo el proceso de acogida e inclusión en la nueva sociedad. CEAR trabaja en España, es decir, una vez que las personas llegan a España es cuando comenzamos el trabajo con ellas, y tiene dos líneas de actuación principales. Una es la atención directa a las personas refugiadas, pues todo el acompañamiento social, jurídico, psicológico, de empleo y formación, y por otro lado también es el trabajo con la sociedad española, que digo yo así para resumirlo muy brevemente: atención directa a personas refugiadas y trabajo con la sociedad, pues con la ciudadanía, con las instituciones públicas, con los partidos políticos, con, ya más en concreto, pues con centros de enseñanza, para toda la labor de sensibilización, formación, educación al desarrollo en general y, bueno, incidencia política, ¿no? Porque también la atención directa sin poder incidir en las vulneraciones de derechos que se puedan estar haciendo, modificar o por lo menos proponer mejoras en las leyes, sensibilizar y crear conciencia en la ciudadanía para que estemos preparados para la acogida. No tendría sentido hacer una atención directa solamente, y hacer esta labor de sensibilización e incidencia sin hacer atención y conocer de primera mano quiénes son y qué les pasa, pues tampoco lo tendría. Y ahora sí, profesora Bendito, unas breves notas introductorias a este primer programa. Gracias, Charo.
2 palabras nos van a ocupar este tiempo de programa de radio. Refugiado, obviamente, y la acogida. Estas 2 palabras son las que ocupan el tiempo de CEAR, que ya la hemos definido y Cristina nos ha explicado. Por lo tanto, tenemos ya introducidas estas 2 líneas. Lo que pasa que, fíjate, y ya lo pongo encima de la mesa a todos los que vamos a intervenir, la sensación que yo tengo es que no todos compartimos este concepto, le damos la extensión a este concepto de refugiados. Por lo tanto, no está de más que comencemos a hablar qué es un refugiado, ¿no? Cuando ya hemos llegado a eso. Incluso retrasar un poco a este refugiado que viene de otros países y que va a llegar como estado de acogida y dentro del espacio europeo a España. Y por no enrollarme, solamente 2 cositas. Cuando estamos hablando de este concepto de refugiado, lo que pide un refugiado es una protección, que podemos llamar derecho de asilo, y es, primero, recordarles, un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental desde los años 50. Y el otro día, avisando unos artículos y unos documentos de la página oficial de ACNUR, lo primero que volvía a insistirse otra vez es en este concepto de refugiado. Parece mentira, llevamos hablando de refugiados desde que Naciones Unidas crea esta agencia y seguimos hablando, ¿no? Y en el propio ACNUR, de repente tenemos a un comisionado que sigue insistiendo en este concepto, con lo cual no me queda otra que participar a estos oyentes y, por supuesto, poner encima de la mesa para que lo discutamos. ¿Quién es una persona refugiada? ¿De qué estamos hablando? ¿Hay alguna diferencia con otras posibles personas que se acercan a nuestras fronteras, con esos que llamamos también apátridas? En fin, os lo dejo ahí encima de la mesa. Pues a ver, la definición más corta para que todo el mundo lo pueda entender, una persona refugiada es una persona que huye de su país porque su vida corre peligro y su Estado no le está protegiendo. Esto es fundamental, tanto la primera parte como la segunda. Para que se le otorgue el estatuto de refugiado o refugiada a esa persona, existen leyes internacionales. La Convención de Ginebra es para que también todo el mundo nos entienda, la ley madre que rige el derecho de protección internacional. Y es ahí donde se describe las causas por las que una persona puede ser solicitante de protección internacional. Por motivos de raza, de religión, ideas políticas, por su nacionalidad o por pertenecer a un colectivo determinado. Cualquier persona que huya de su país por alguno de estos motivos puede solicitar protección internacional en otro país. Al final también es verdad que tengo que aclarar que desde CEAR y coloquialmente hablamos de personas refugiadas a personas que han salido forzosamente de su país y que están buscando refugio, a las cuales todavía no se les ha otorgado ningún estatuto de refugiado, igual todavía no son ni siquiera solicitantes de protección internacional, pero el mero hecho de tener que haber salido de tu país forzosamente huyendo de algún tipo de persecución te convierte, para que todos nos entendamos, en personas refugiadas. Además están las personas desplazadas, que son aquellas que están huyendo, pero que todavía no han conseguido salir de las fronteras de su país. Y que actualmente, si en el mundo la última cifra que tenemos son más de 65 millones de personas refugiadas y desplazadas, las desplazadas, como me estaba comentando mi compañera Ana, son más de 40 millones de personas desplazadas. Muchas de ellas, internas. Cristina, son las que están en los campos que se habilitan desplazadas internas es que ni siquiera han conseguido salir de su país. Por eso hay campos, en Sudán del Sur ocurre eso, que hay campos de refugiados y no han conseguido siquiera salir de su país. ¿Son desplazadas? Desplazadas internas, todavía están dentro de su país. En Siria, concretamente, que es uno de los países que tenemos más en mente cuando hablamos de refugiados, luego explicaremos que no todo es guerra y no todo es Siria, pero bueno, en Siria, si no me equivoco, porque las últimas cifras también me las dieron hace unos meses, son más de 6 millones de personas sirias intentando salir de Siria que todavía no lo han conseguido. Pero son personas que están buscando refugio, han tenido que desplazarse de Alepo a otra ciudad o de Homs a otra ciudad, a otro pueblo. Además, tenemos otros conceptos como apátrida. Para no extendernos, son personas que no tienen patria reconocida internacionalmente. No es que ellos no tengan su patria reconocida, es que no se les reconoce internacionalmente ni jurídicamente. El caso más cercano que tenemos nosotros es el Sáhara, Palestina. El pueblo kurdo, el Kurdistán, no está reconocido como Estado. Son personas que jurídicamente no existen para la sociedad a la hora de casarse, de tener derechos. No están reconocidos como el resto de estas personas. Otras personas también huyen de sus países pues, por motivos de persecuciones políticas, ideológicas, por motivos de género también. Claro, si los motivos por los que huyes te pueden suceder independientemente de tu circunstancia. Sí, porque y al tu final nacionalidad. quizá de cuando te conceden, ¿no?, el estatuto de refugiado, pues puedes llegar luego, porque no es ser nacional, tú eres refugiado, punto. Y luego ser nacional es un paso, Claro. un poco más allá,
que es cuando ya se aplica el Código Civil, lo siento decirlo así, y es cuando verdaderamente, bueno, pues lo puedes pedir con un cierto plazo de tiempo residiendo legalmente en España. Claro. Y en la apátrida pasa lo mismo. El apátrida, ¿te refieres a si puede ser solicitante de protección internacional? Claro, si alega motivos de persecución, sí. Lo que pasa que el itinerario, y esto lo veremos más adelante en otros programas donde hablaremos más del procedimiento jurídico, el itinerario que tiene que seguir, bueno, pues tiene una circunstancia personal diferente. Claro. O sea, partiendo de que no tiene un Estado reconocido, es difícil decir que tu Estado no te está protegiendo porque no tienes un Estado reconocido. Pero también está el concepto, que aprovecho para decirlo ahora, migrantes. Ah, sí, también. ¿No? Y es que, claro que todas las personas refugiadas son personas migrantes, lo que no todas las personas migrantes son refugiadas. Motivos de migraciones son múltiples: migración económica, migración por proyecto de vida personal, migración temporal por trabajo, migración porque huyes de tu país por algún motivo concreto. Entonces, sin ahondar más, pero sí entender que claro que todas las personas refugiadas son migrantes, pero no todas las personas migrantes son refugiadas. ¿Conocemos o identificamos claramente los flujos migratorios como en los años 50 o no? Es decir, esto es fácil ahora para luego efectivamente dar la protección y estatuto de refugiado. Pues habéis hablado antes de la Convención de Ginebra, de un momento en la historia muy determinado, y además el derecho de asilo, os recuerdo que es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, o sea, un pelín antes ya la comunidad internacional empieza a reconocer ese derecho. Ginebra, incluso la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del 54, empieza a definir una voluntad de protección internacional en un contexto, como os digo, histórico muy determinado, que ya no es el que era. Claro, esa era la Segunda Guerra Mundial, después, y ahora tenemos los flujos, los flujos migratorios, pues no son los que eran, pero en ningún caso actualmente son un fenómeno. Nos gusta mucho escaparnos de esta palabra, porque desde que existe el ser humano existe el movimiento humano. O sea, hay migraciones desde siempre. Pero el actual panorama que tenemos internacional, con conflictos olvidados, con guerras contra personas por su identidad étnica, de género u otras circunstancias, o incluso la apatridia, pueden suponer una situación muy diferente al marco legal que nos planteamos después de la Segunda Guerra Mundial. Hace falta adaptarnos legalmente. En temas como la mutilación genital, las leyes prohíben esta práctica en muchos países africanos, pero las prácticas sociales van por otro lado. No tenemos una situación muy diferente en ese sentido, puesto que violencia pues, ha habido siempre, pero sí es necesario que las migraciones quizás empiecen a ver en su dimensión de mayor vulnerabilidad por la pobreza extrema, los desastres naturales, que empiecen a poder tener un hueco en el marco de Ginebra, cosa que ahora mismo pues, no está sucediendo, porque, como habéis comentado, las razones de persecución en el marco de Ginebra son muy restrictivas, ¿no? Uh-huh. Se ha introducido el tema del género en la legislación española a través de la Ley de Asilo de 2009, pero antes no era así. Exacto. Entonces ya es cuestión de los países que vayan desarrollando un poco el marco general de Ginebra. En el espacio europeo, los 27 Estados miembros van a recibir, están recibiendo, exacto. Ese flujo migratorio realmente está reaccionando, o está acogiendo, vamos a decir la palabra, este espacio europeo, o qué país dentro de ellos, si podéis de alguna manera o lo sabéis, ¿no? Está realmente recogiendo, absorbiendo ese flujo migratorio y además en sentido positivo. Hablando de personas refugiadas dentro del flujo migratorio. Sí, nuestro informe anual, más que cifras, que es un informe muy gráfico sobre cómo está la situación de acogida en Europa, vemos que hay claramente un país que, bueno, pues que está teniendo más resoluciones positivas de protección internacional. Ese país es Alemania. Alemania con un 69% de resoluciones favorables de protección internacional. Otros países que también están, bueno, un poco por encima de ese 50%, pues son Suecia. Antes Francia, me da la impresión, creo. En realidad, perdón que meta aquí cuña, es importante destacar que las personas que están solicitando asilo y protección internacional en Europa, es verdad que Alemania es el primer país en el que están solicitando protección internacional, seguido de Italia y Suecia y Francia, que España estamos a la cola de país al que están solicitando protección internacional, porque el tema de las resoluciones favorables, tener también en cuenta que podríamos decir que España en el 2006 resolvió favorablemente 6.000 y pico solicitudes, pero que si os digo que al mismo tiempo recibió 15.000, parecería que se están resolviendo muchas, y es que tenemos muchas solicitudes atrasadas. A veces puede confundir mucho el número de resoluciones favorables. Sí que es verdad que en la media, es lo que comentaba Ana, si Alemania recibió en 2016 700 y pico mil solicitudes, es verdad que anualmente resuelve una media de más del 50%, cosa que España en su media no es más del 50%. Estamos
estamos a la cola, tanto en petición de solicitudes como de resoluciones favorables. ¿De qué países están saliendo y a qué países están llegando? También creo que es un buen espacio para explicar que lejos del imaginario de la gente que piensa que la gran mayoría de las personas refugiadas está llegando a Europa, no. Si a Europa solicitaron protección internacional en 2016 1.200.000 y pico personas. Si hablamos de que hay 65 millones de personas refugiadas en el mundo, realmente 20 y pico millones son las que han conseguido salir de sus fronteras, 1 millón y pico no es la gran mayoría llegando a Europa. Van principalmente a países fronterizos a los suyos de los cuales huyen. Esto creo que es importante destacarlo, que una vez que consiguen llegar a Europa, solicitar protección internacional, que las llegadas son por aeropuerto en el mejor de los casos o por el mar Mediterráneo en el peor de los casos, que se dan bastante, concretamente más de 300.000 en 2016, ¿son un número que hay que atender? Sí. ¿Que no es la gran mayoría de las llegadas a Europa? No. ¿Que hay que atender y que estamos obligados como Estados miembros adheridos a la Convención de Ginebra a ofrecer ese derecho de protección internacional? Por supuesto. ¿Que hay países a los que solicitan más? Pues son motivos de que ya tengan redes allí. Claro. Hay muchas personas que quieren ir a Alemania pues porque también ya tienen familia o amigos o conocidos que les ayuda a insertar en la nueva sociedad. Y también pues porque a todos nos ha pasado. Si te cuentan que hay países donde la economía va mejor o tienen más posibilidades de salir adelante para empezar una vida de cero, porque creo que hay que tener muy presente que las personas refugiadas viven una circunstancia personal, social y psicológica muy complicada. Claro, y donde le dé confianza el país de sobre todo acogida. Posibilidades, más que confianza, posibilidades de salir adelante, porque o lo has tenido que dejar todo y salir corriendo, o lo has perdido todo, o no tienes posibilidades de acceder a lo que todavía tengas en tu país, con lo cual tienes literalmente que empezar de cero, y empezar de cero en un país con posibilidades, y España las tiene, claro, pero... Ahora que hablas de redes sociales, sí me gustaría destacar un poco el reglamento de Dublín, porque las personas que entran por costa, que aprovecho para decir que la ruta central mediterránea, que es la más mortífera de todas, ¿no?, la que llega de Libia a Italia, pues lleva un 50% de accesos a Europa. La ruta este lleva un 48% y a España llega un 2% de esa cifra que ha contado Cristina, ¿no? Pues cuando una persona llega a las costas europeas, debe registrar su huella en el registro de Eurodac, es un registro europeo de entradas. Esta persona está obligada, si quiere solicitar asilo, a hacerlo en el país donde ha depositado su huella dactilar, independientemente de que tenga raíces o de que tenga familiares en otro país más hacia el norte. Con lo cual el expediente se tiene que iniciar en el país justo donde pisa, frontera, europeo. Y no puede ir, por ejemplo, de Portugal y luego venir a España y solicitarnos aquí el asilo. Sobrecargando de responsabilidades a los países de la frontera sur europea. Ya sabemos lo que está pasando en Grecia. Hay más de 60.000 personas atrapadas en ese limbo legal que les impide avanzar en su proceso migratorio porque forzado. Podían derivarlos, ¿no?, que sería una de las alternativas, vamos a decirlo así, a otros países para que dieran asilo allí o empezaran los expedientes de asilo. Bueno, ¿no? pues esta es una palabra interesante también a tener en cuenta porque se va escuchando cada vez más, que es el reglamento de Dublín. El reglamento de Dublín, que viene a ser eso, el que te dice que el primer país europeo que pisaste es el que está obligado a ofrecerte esa protección internacional. En la praxis, muchas personas continúan camino hasta Francia, Suecia, Alemania, Dinamarca. En un inicio, me refiero de cuando empezaron a llegar desde Siria más personas, porque refugiados han llegado siempre por muchos motivos y de muchos países. Es verdad que las llegadas a países europeos, habiendo pasado por España, estaban Alemania y otros países admitiendo esas solicitudes. Hubo un momento que empezaron a aplicar el reglamento de Dublín. O sea que tienen obligatoriedad si el Estado segundo al que llegan les dice, oye, aplico el reglamento de Dublín. Y estaban siendo devueltos, como en la jerga solemos decir, dublines. Están llegando dublines, que son personas que están volviendo después de haber hecho todo el periplo otra vez para iniciar la solicitud en España. Tengo entonces una duda. Cuando llegan a ese país, es el país el que tiene que poner lo de la huella que estaban diciendo. ¿Se tiene que iniciar ahí obligatoriamente la petición de asilo? No, lo que comentaba mi compañera de la huella es un registro de entrada al país, independientemente de que esa persona vaya a solicitar o no protección internacional. El tema es que si esa persona solicita un día protección internacional, se ve en el registro de huella de entrada al país, no de solicitante, sino de entrada al país sin más, que la huella está registrada en España, entonces es España la que está obligada. No es que con la huella se inicie un proceso de solicitud, no quería decir eso. Que en ese país es donde tiene que empezar a solicitar. El que tiene que otorgar la protección. Pero el asilo lo primero, ¿no? Es eso, o sea, el otorgar protección es, bueno, primero que durante esté el trámite en curso, si la solicitud en curso, el Estado está estudiando esa solicitud, ya iniciamos un proceso de acogida
porque esa persona no se puede quedar esperando la resolución del Estado, 6 meses, un año y medio sin ser protegida, y que en el caso de que sea favorable la respuesta, pues se le otorgue el estatuto de refugiado todo, es decir, la primera fase de acogida mientras se sabe si se le da o no el estatuto, y otorgar el estatuto lo tiene que dar ese primer país por el que entró la persona. O sea, digamos que la tarjeta roja esta famosa que todo el mundo más o menos ha oído hablar, en esos 6 primeros meses los tiene que dar si una persona toca frontera española, España. No puede haber otro país. Y solicita protección internacional, solo si solicita. Claro, sí. Estamos hablando de que lo haya solicitado. Es decir, que es el momento que sustituimos pasaporte por tarjeta roja. Efectivamente. Y entonces en esos 6 meses actuáis como CEAR en una acogida ya acogida. O sea, ya esa persona no puede estar sin información de derechos, no puede estar sin... Lo que no puede es trabajar, ¿cierto? Claro. A ver. Bueno, desde CEAR en este caso hacemos todo el acompañamiento jurídico, que significa pues desde el minuto 0 que se inicia el expediente, que van a solicitar asilo a la OAR, a la Oficina de Atención al Refugiado, siempre me lío con las siglas. Todos, en ese momento es muy importante la labor del abogado o la abogada de CEAR, en este caso, pues porque el relato personal, las pruebas que se puedan aportar, todos los informes sociales, psicológicos, de país, de origen, todo lo que se pueda aportar para que esa persona al final consiga demostrar el por qué su vida corría peligro y le otorguen el estatuto de refugiado es fundamental. Desde el minuto 0 se inicia este acompañamiento. Además, también se pone en conocimiento, o sea, la OAR pone en conocimiento que hay una persona solicitante que espera una plaza de acogida. Exacto. Es el Ministerio también quien destina la plaza en CEAR o en otra entidad social que gestione primera fase de acogida y se le da una plaza, que es un lugar, una residencia o un piso de acogida. Se le cubren todos los derechos básicos, escolarización de menores en el caso que sean familias que traen niños, todo. Pero la ley de asilo española contempla varias fases de acogida. Esa es la primera, la de la emergencia. Dura 6, la de la emergencia digo porque es la llegada. Son 6 meses y en esos primeros 6 meses la persona pues no tiene autorización para trabajar. Es una fase de adaptación. Si hay una barrera idiomática, es también el momento para aprender el castellano y superar la barrera, porque para que luego continúen las fases de inclusión, el proceso de acogida, es fundamental que el idioma no sea una barrera, porque empleo, formación, todo va a influir mucho. Después de esa primera fase, la diferencia que hay entre la primera y la última es que se van recortando las ayudas. Claro. Después de la primera fase, que dura 6 meses, entramos en la segunda, que tienen que alquilar algo por su cuenta, ya salen del dispositivo de acogida. Se entregan una serie de ayudas económicas para ayudar al alquiler y manutención, pero son otros 6 meses más. En los últimos 6 meses, es decir, tercera fase, se recortan esas 2 ayudas de alquiler y manutención. O sea, que pretendemos que una persona en un año, ¿no? En 18 meses, o en 18 meses, con esos últimos 6 meses, sí, perfectamente esté incluida. Adaptada, tenga trabajo... los niños, por supuesto, escolarizados, pues eso no es que no me preocupe, sino... Sí, pero sobre todo lo de la vivienda, trabajo y adaptados a la sociedad. Vale. La verdad que, en principio, la ley de asilo española te dan el primer mes, una vez que solicitas protección internacional, tienes un mes para ver si tu solicitud es admitida o no a trámite. ¿Vale? Esto en una solicitud en territorio español. Si se hace en aeropuerto, los plazos se acortan porque una persona no puede estar un mes retenida en el aeropuerto esperando a ver si solicitud se admite a trámite o no. En la se T1, acortan los días. A 4 días, que luego son 8 en realidad, 6, depende del caso. Si la solicitud es admitida a trámite, entonces entramos en los 6 meses que dice el Estado que tiene para responderte si te da o no el estatuto de refugiado, que coincide con los primeros 6 meses de la fase de acogida, claro, ¿no? De residencia y todos los derechos cubiertos y necesidades. Pero en la realidad no funciona así. Los tiempos de las fases de acogida sí que son tal cual, es decir, en el momento que solicitas protección se pone en marcha el reloj, pero los tiempos de respuesta del Estado no están coincidiendo. Realmente una persona puede esperar, pues, los 6 meses que marca la ley, no, están esperando 1 año, año y medio, 2 años en muchos casos, que le responda si le conceden o no el estatuto de refugiado, con lo cual se dificulta todavía más que la adaptación, la acogida, la inclusión en la sociedad sea más fácil, porque estás pendiente de que tu situación jurídica se resuelva. Entonces, ¿cuáles son los programas, os los lanzo a las dos, en los que trabajáis, ¿no? en esa acogida? Ya fuera, digamos, del procedimiento, cuando ya tenemos una tarjeta roja y, bueno,
o la segunda tarjeta roja, por decirlo de alguna manera. Ya estamos en el segundo periodo de 6 meses. ¿Cuáles son las líneas de trabajo vuestras? Pues se incide más o menos en ciertos programas en función de la fase en la que estemos, claro. Entonces, como comentaba antes Cristina, en la primera fase vamos a potenciar el aprendizaje del idioma como vía fundamental para la primera inclusión o el primer impacto de convivencia con la sociedad acogida. El idioma va a ser clave en este asunto y también esa primera escolarización, cuando son familias y tienen menores a su cargo, ¿no? La asistencia sanitaria y demás, pero en un entorno pues muy tutelado, por así decir, en esta primera fase de acogida que, como decía Cristina, puede durar entre 6 y 9 meses en el caso de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Luego nos vamos a una segunda fase donde, aparte de la atención psicológica, por supuesto, la tramitación de la protección internacional jurídicamente y demás, pues hacemos un poco más de hincapié en la atención pues psicosocial, educativa, de empleo, de vivienda, cuando estas personas, aparte de tener menos ayudas, como comentaba Cristina, está empezando su proceso. Y hay mucha gente que no le gusta esta palabra, pero me sirve para el caso de empoderamiento, ¿no? De generar mayores herramientas de resiliencia también, ¿no? Vienes de una situación complicada, estás tramitando un expediente de protección internacional, tus tiempos como persona son unos, los tiempos jurídicos otros y los tiempos de acogida y de las fases son otros, ¿no? Conjugar esas necesidades nos lleva, pues eso, como os decía, a incidir un poco más en programas educativos o de empleo, de vivienda, en función de la particularidad de cada persona. Ya en una tercera fase, pues eso, como también comentaba Cristina, se acaban las ayudas, la persona es más capaz de emprender otros caminos un poco más ajustados a sus necesidades. Por ejemplo, el tema de la educación superior. Intentamos fomentarlo en la medida de lo posible. Tenemos casos de personas refugiadas que han tenido que interrumpir sus estudios universitarios a causa de la guerra o a causa de persecución por diferentes asuntos, ¿no? Ahora, cuando llegan a España, están deseando retomar esos estudios. Nos encontramos con personas que pues empezaron a estudiar idiomas y ahora al llegar aquí se están viendo a sí mismas como empresarias, ¿no? También necesitan pasar por una educación superior o de otro tipo para emprender ese nuevo sueño académico y profesional para, otra palabra que se aborrece a menudo, normalizar sus vidas. Claro. Porque dentro de la normalidad pues caben muchas situaciones, no nos vamos a regir solo por voy a estudiar para conseguir un trabajo. Puedes trabajar sin estudiar en lo que necesites, pero estas personas que sí necesitan continuar de alguna manera la vida rota, pues están queriendo volver a las aulas, están queriendo volver a la universidad para hacer diferentes estudios. Y en este ámbito de educación superior, o en el otro, si tampoco... Yo es que tenía aquí un dato, ¿no? Que lo he sacado de mi propio grupo EACTU, y es que suelen llegar a España. Estábamos hablando de un 70% de jóvenes menores de 30 años, ¿cierto? Y dentro de ellos parece que solo del 15 al 25% tenemos a gente cualificada, es decir, con estudios superiores, con lo cual, cuando estamos hablando que primera, segunda, tercera fase, la sensación que he tenido es que, estamos dando pan para todos. No, a ver, habrá que atender, particularizar las necesidades de las que estamos hablando, educativas, y por tanto en educación superior, quizá más por aquello de que, que es mucho más difícil la adaptación, pienso. Desde luego. Sí, yo creo que Pilar también tiene una experiencia que contarnos en este sentido y además que hila mucho con algo que desde CEAR hacemos bastante hincapié, y es normalmente la imagen que tenemos de las personas refugiadas, la que vemos en los medios de comunicación y la que se transmite verbalmente cuando hablamos de personas refugiadas del ámbito político, institucional. Y lo cierto es que el perfil de la persona refugiada es lo más variado que nos podamos imaginar. Es decir, que viene gente muy cualificada de sus países de origen, gente menos cualificada, pero porque también le ha pillado en un momento de su vida en el que justo iba a continuar en enseñanza superior, ha visto esa situación truncada, y personas que no han tenido en sus países de origen acceso a esa educación superior y que ahora se le abriría una nueva puerta. Personas muy cualificadas con un montón de capacidades y mucho que aportar, que esto es interesante para la nueva sociedad de acogida, que no son personas que vengan solamente a reciben en un principio porque es una situación de llegada, de emergencia, pero que a medio y largo plazo tienen mucho que aportar.
y el poder pertenecer a programas educativos es importante. Ese es el punto de partida del programa Hermes. El punto de partida del programa Hermes no es qué educación traes. El punto de partida es, hay mucho talento, vamos a incorporar o vamos a intentar incorporar a nuestra sociedad todo ese talento. Si tienes estudios superiores de una manera y si no tienes estudios superiores de otra manera. El programa Hermes se crea en el año 2011, se pone en funcionamiento en el año 2011 y responde a una iniciativa conjunta entre la Fundación UNED y una empresa a través de su responsabilidad social corporativa y centra sus esfuerzos en 4 áreas que considera que va a ayudar a poner en valor el talento del migrante. El programa Hermes no solo trabaja con refugiados, trabaja con migrantes. Entonces, pone 4 iniciativas en paralelo. En un principio, que son, por una parte, un glosario de términos especializados en 2 o 3 áreas de conocimiento, que lo que hace es detectar aquellos términos que es imprescindible conocer en español por cualquiera de los migrantes licenciados o graduados en economía o en educación. Y que en su momento está accesible de forma gratuita en página web. De tal manera que si yo yo soy griego y utilizo en mi trabajo educativo, por ejemplo, la palabra poiesis, vaya a ese glosario y sepa cómo se dice en español, ¿no? Después abre una serie de oficinas de información en educación superior en 11 centros de la red de centros de la UNED, y los abre en 11 centros que son justamente las concentraciones de migrantes en España. Desde los que migran y trabajan en la fruta en Aragón, con un centro en Calatayud, a las personas que están en el centro de refugiados de Ceuta con un programa en Ceuta, o los que llegan a través de pateras a Canarias con un centro en La Laguna. Estas oficinas de información lo que hacen es atender a las personas que se acercan reclamando o bien una información sobre convalidación de estudios o reclamando posibilidades y oportunidades, ¿no? En los 3 años que estuvo funcionando el programa, en estas oficinas atendieron a 2.280 personas, pues reclamando esa información que les hacía falta. Muchos de ellos con estudios superiores en sus países que simplemente les faltaba saber qué podían hacer aquí y ayuda para hacerlo. Y eso es lo que hacía la oficina. Y otras personas con estudios a medio concluir y que necesitaban saber, bueno, si existía la convalidación, qué universidades les convalidaban, qué universidades tenían programas más accesibles para migrantes y la ayuda en los trámites, ¿vale? Y también personas que no tenían ningún estudio, pero que habían decidido que querían hacerlo, ¿no? Quiero dejar claro que estas oficinas, aunque no sea muy políticamente correcto, que estas oficinas no hacían distinciones entre migrantes legales y migrantes ilegales. No hacían distinción, se atendía a cualquiera que se acercara a la oficina. Después, una tercera línea de actuación es un curso de preacceso a la universidad. Nos dimos cuenta que había mucha gente con mucho talento que necesitaba y quería formarse, pero que necesitaba una nivelación antes de acceder a los exámenes de acceso. Entonces, lo que hicimos fue un curso de preacceso con unos materiales que se crearon ad hoc, que se impartían en los 11 centros y con un profesorado especializado. En el curso de preacceso, en los 3 años en los que tuvimos en marcha el programa, se matricularon 1.320 alumnos. Y por último, una vez que había terminado el curso de preacceso, nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos
para que, sobre todo el talento más brillante, no se pierda por razones económicas. Entonces creamos una línea de ayudas al estudio, de tal manera que a los 30 mejores de cada año se les financiaba la matrícula en el curso de acceso y los materiales para poder seguir el curso de acceso. Es decir, se le financiaba todo el curso de acceso a la universidad, fuera en la universidad que fuera. Si era en la UNED, genial, y si no, en donde, porque como estábamos tan deslocalizados, pues bueno, se concedieron 90 ayudas y han sido 90 personas que empezaron una titulación universitaria en España. Desgraciadamente, la crisis, lo más crudo de la crisis, termina con el programa Hermes, aunque no está solo dormido, no está muerto, está solo dormido. No ha terminado con él. No, está solo dormido, porque además una de las cosas más interesantes fue la fidelización que se creó tanto con las personas que atendían las oficinas, cuanto con los profesores que atendieron los cursos de preacceso, también con la fundación, ¿no? Era una fidelización y es una fidelización grande. De hecho, a día de hoy seguimos recibiendo noticias de los que fueron nuestros alumnos y alguno incluso ha asistido a su graduación dentro de los grados. ¿Esto qué supone? Que bueno, la crisis evidentemente cortó la financiación, pero seguimos luchando por despertar al dormido. Esta es una de las razones por las que yo estoy aquí hoy, porque creo que conjuntamente entre CEAR y nosotros podemos despertar al dormido. La financiación no es tan grande y la ratio financiación, personas contentas, personas felices, merece la pena. Tenemos que ir terminando, pero ya un minuto para cada una para cerrar el tema de hoy, el primer tema. Pues voy a usar mi minuto antes de que se baje el micrófono. No, es que estaba escuchando a Pilar y realmente solo me venía a mi cabeza una idea, y es, si yo me encontrara en esa situación fuera de mi país, fuera de mi referencia, fuera de mi cultura, fuera de los planes de vida que tenía, fuera de absolutamente todo, con lo que haya pasado además por el camino y las causas que me hayan hecho huir, que ya lo he dicho muy por encima y es mucho, el poder crear algo en ese nuevo país al que voy, el poder empezar a tejer redes sociales, sería tan importante para mí, para poder sentirme una persona útil, que al final es lo que no vemos de ellas, es que parezca que solo quieran recibir, y al final a cualquiera de nosotros nos pasaría que lo que necesitas finalmente es sentirte útil, poder soñar y sacar adelante proyectos de vida. Y el hecho de poder empezar una carrera o poder tener acceso a una carrera, poder continuar estudios que habías dejado parados, me parece que es un ingrediente fundamental para que tus sueños se puedan construir en el nuevo país. Muy rápidamente, Ana. Yo me quedo con esa palabra de talento. Efectivamente, no solo las personas refugiadas vienen con estudios interrumpidos o a punto de empezar cuando estalló el conflicto, sino que también muchas personas migrantes, y las personas refugiadas son migrantes, pero sufren una migración forzada, así que nos quedamos con ese migrantes, tienen muchísimo que aportar a las sociedades de acogida, muchísimo. La universidad, los estudios son solo una manera de compartir eso que tienen que aportarnos, ¿no? Y yo, si me permites ya el simple minuto, bueno, yo quiero mi minuto también. Pues entonces... Pues Pilar, por favor. Sí, mira, una de las frases más bonitas que nos dijo una de las personas que pasó por el programa, que hoy en día es ingeniero de telecomunicación en España, terminó aquí sus estudios, nos dijo: lo más importante que habéis hecho conmigo es que cuando llegué a vosotros empecé a sentirme persona, porque empecé a sentir que estaba aquí, se me consideraba aquí y tenía algo que aportar a este país. Pues ya... Pues dicho eso, la verdad es que prácticamente no puedo decir nada. Solo recordar que la educación es un derecho fundamental. Está en la ley de asilo, está con el término género del que hablaremos en otros programas, pero sobre todo, que es la línea que quiere marcar Pilar, es un derecho habilitante, porque sin educación no puedes ejercer otros derechos. Y por tanto creo que son las dos partes en que la educación puede concebirse.
Aquí terminamos este primer programa que hemos dedicado a saber algo más de las personas refugiadas, quiénes son, de dónde vienen y cómo funciona el sistema de acogida español. Un camino difícil y largo, como el que recorren hasta llegar a nuestro país. Seguiremos hablando de las personas refugiadas en otro programa. Así que muchas gracias a Cristina Sirur y a Ana Soriano de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR Madrid, por su colaboración, a Pilar Muñoz de la Fundación UNED y a la profesora Teresa Bendito. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.